Las diferencias las vamos a resumir de esta forma. En un paciente que tiene rinitis alérgica, un paciente presentará estornudos a repetición, congestión nasal, gran cantidad de mucosidad transparente o llamamos rinorrea. Puede haber picor en ambas fosas nasales. Estos síntomas casi no lo vamos a ver en un paciente que tiene una infección por COVID-19. El paciente con COVID-19 va a presentar fiebre, tos seca, puede presentar una sensación de falta de aire, o sea, una dificultad para poder respirar, lo cual no lo vamos a ver en un paciente que tiene rinitis alérgica. La rinoconjuntivitis está bastante asociada a un paciente que tiene una condición alérgica. En un paciente por infección por COVID-19 vamos a encontrar un dolor muscular. Está asociado a pacientes que tienen también diarreas o pueden presentar un dolor abdominal. En cuanto a la frecuencia de los síntomas, en una rinitis alérgica los síntomas van a ser constantes cada vez que tenga el contacto con un alergeno. En cambio, en una infección por COVID-19, los síntomas van a ser cuando el paciente presente el contacto con el agente, en este caso por el SARS-CoV-2. Para un buen diagnóstico es importante tener una historia clínica adecuada. En la historia clínica tenemos que mencionar si hay o no antecedentes familiares de alergia o atopía. Tratar de identificar el posible agente que está causando los síntomas del paciente. Enfatizar si estos síntomas son más en la mañana o son más en la noche. Por ejemplo, preguntar al paciente si hay congestión nasal, ¿es en ambas fosas o es en una sola fosa? Es decir, que con esta historia clínica nosotros vamos a llegar a una sospecha de nuestro diagnóstico y lo que tenemos que hacer luego es tratar de demostrarlo a través de algún tipo de procedimiento de la especialidad. En estos procedimientos de la especialidad lo que hacemos es medimos la inmunoglobulina E específica. Esta inmunoglobulina E específica se puede medir de dos formas, in vitro y in vivo. Si es in vitro, utilizamos metodologías como el ImmunoCAP o como el ImmunoLite. Si es in vivo, realizamos el prick test. El prick test es un procedimiento de la especialidad que consiste en colocar los alergenos, por ejemplo en el antebrazo, y ver en qué momento se forma un eritema, una pápula, para poder identificar que el paciente está sensibilizado a ese alergeno. También existen otro tipo de exámenes que no son específicos, por ejemplo, la IgE total, los eosinófilos, de repente el panel de alergia. Estas pruebas son pruebas solamente orientativas, que nos van a orientar, pero las pruebas definitivas van a ser ya sea el ImmunoCAP o el ImmunoLite in vitro o el prick test, que es una prueba de la especialidad que se hace in vivo. El tratamiento de la rinitis alérgica va a ser como un trípode. Primero tendríamos que evitar el alergeno causante. Para eso hemos tenido que diagnosticar y saber cuál es el agente causante de la molestia. Esta evitación definitivamente va a ir con una educación del paciente, orientar al paciente y explicarle dónde está frecuentemente este alergeno. El segundo paso sería usar una medicación. La medicación que va a controlar los síntomas del paciente. Esta medicación se va a sustentar fundamentalmente en el uso de esteroides nasales y en el uso de antihistamínicos de segunda generación. Y la tercera parte podría ser el uso de la inmunoterapia específica. La inmunoterapia específica consiste en darle al paciente el alergeno que hemos encontrado en el examen para que el paciente lo tolere, para que el paciente se acostumbre, por decirlo así. Es decir, lo que estamos logrando es una tolerancia inmunológica. Entonces, el tratamiento va a ser así. Evitamos el alergeno, damos medicamentos o podemos acostumbrarnos al alergeno a través de la inmunoterapia específica. Tanto la alergia como la infección por SARS-CoV-2 va a producir una gran inflamación en el organismo. Pero la pregunta es,
Los pacientes que son alérgicos tienen mayor condición en hacer una infección grave por COVID-19 o tienen una menor condición en hacer una infección grave por COVID-19. Tenemos al SARS-CoV-2, que es el virus, que es el coronavirus, por la forma y distribución que se asemeja a una corona. Este virus, para que pueda ingresar al organismo, necesita de unos puentes, de unos receptores. Estos puentes pueden ser el AC2 o puede ser el CD147. ¿Qué es lo que se ha visto en los estudios? Que aquellas personas que tienen la condición de ser alérgicos controlados tienen menos cantidad de AC2. Al haber menos cantidad de receptores o de puentes, la posibilidad de que el virus pueda ingresar va a ser menor. Entonces, cuando hablamos de la condición del paciente alérgico ante el COVID-19, podríamos decir que los estudios al momento refieren que el paciente que es alérgico tiene menos condiciones para poder hacer una infección grave por COVID-19. Probablemente los estudios sigan apareciendo de repente con conceptos contrarios o diferentes, pero al momento lo que se ha visto es que los pacientes que tienen la condición alérgica y están controlados tienen menos posibilidades de poder hacer una infección grave por COVID-19. Es importante el lavado de manos, a fondo y con frecuencia, utilizando agua y jabón o utilizando desinfectantes a base de alcohol. También es importante que nos mantengamos a una distancia mínima de unos 2 metros o más, porque cuando una persona estornuda, ¿no es cierto?, va a despedir a través de la nariz unas gotículas. Y esas gotículas pueden ser inspiradas por la otra persona y de esta forma ingresar el virus al organismo. Es importante que evitemos que nos toquemos los ojos, ¿no es cierto?, o la nariz o la boca. ¿Por qué? Porque las manos van a tocar frecuentemente superficies que pueden recoger los virus y de esta forma las manos pueden ser las que van a transportar al virus, ya sea al ojo o ya sea a la boca. Es importante que usemos las mascarillas que nos cubran tanto la boca como lo que es la nariz y de esta forma podamos evitar justamente esta liberación de las gotículas. Si tenemos sintomatología leve como una fiebre o de repente un malestar general, es importante quedarnos en casa hasta observar una mejora. Pero si ya tenemos síntomas que marcan una sensación a una falta de aire, una dificultad para poder respirar, es importante contactarnos con el médico o en este caso llamar al Ministerio de Salud para que nos puedan dar una atención inmediata.